Conociendo al Espíritu Santo, día 12. Hemos estudiado de manera breve la acción del Espíritu Santo en Jesucristo, en su encarnación, en su santificación, en su bautismo, en las tentaciones, en la transfiguración, en los milagros, en la doctrina evangélica de Jesús y en todas sus actividades humanas. Meditemos ahora la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Antes de subir al cielo prometió Jesús a sus discípulos que rogaría al Padre para que les diera el Espíritu Santo, e hizo de ese don del Espíritu a nuestras almas objeto de una súplica especial. Rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y ya sabemos cómo fue atendida la petición de Jesús, con qué abundancia se dio el Espíritu Santo a los apóstoles el día de Pentecostés. De ese día data, por decirlo así, la toma de posesión por parte del Espíritu Divino de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y podemos añadir que, si Cristo es el jefe y la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo. Él es quien guía e inspira a la Iglesia, guardándola como se lo prometiera Jesús en la verdad de Cristo y en la luz que Él nos trajo. Os enseñará toda la verdad y les recordará todo lo que les he enseñado. Esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia es muy variada. Cristo fue consagrado Mesías y sumo sacerdote por una unción inefable del Espíritu Santo. Y con unción parecida, consagra a Cristo a los que quiera ser partícipes de su poder sacerdotal, para proseguir en la tierra su misión santificadora, como lo vemos en Juan 20:22. Recibid el Espíritu Santo, y en Hechos 20:28. El Espíritu Santo designó a los obispos para que gobiernen la Iglesia. El Espíritu Santo es quien habla por su boca y da valor a su testimonio. Del mismo modo, los sacramentos, medios auténticos que Cristo puso en manos de sus ministros para transmitir la vida a las almas, jamás se confieren sin que preceda o acompañe la invocación al Espíritu Santo. Él es quien fecunda las aguas del bautismo. Si no renacen del agua y del Espíritu Santo, no podrán entrar en el reino de Dios. Dios nos salva en la fuente de la regeneración, renovándonos por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu se nos da en el sacramento de la confirmación para hacer la unción que debe hacer del cristiano un soldado intrépido de Jesucristo. Él es quien nos confiere en ese sacramento la plenitud de la condición de cristiano y nos reviste de la fortaleza de Cristo. Al Espíritu Santo se atribuye el cambio que hace del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Jesucristo, a lo que llamamos la transustanciación en el momento de la epíclesis. Los pecados son perdonados en el sacramento de la penitencia por el Espíritu Santo. En la unción de los enfermos se le pide que con su gracia cura al enfermo de sus dolencias y culpas. En el matrimonio se invoca también al Espíritu Santo para que los esposos cristianos puedan con su vida imitar la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. ¿Se dan cuenta cuán viva, honda e incesante es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia? Bien podemos decir con San Pablo que es el Espíritu de vida, verdad que la Iglesia repite en el símbolo. Es pues verdaderamente el alma de la Iglesia, el principio vital que anima a la sociedad sobrenatural,
el que la rige y une entre sí sus diversos miembros y les comunica espiritual vigor y hermosura. En los primeros días de la Iglesia, su acción fue mucho más visible que en los nuestros. Así convenía a los designios de la providencia, porque era necesario que la Iglesia pudiera establecerse sólidamente, manifestando a los ojos del mundo pagano las señales luminosas de la divinidad de su fundador, de su origen y de su misión. Esas señales, fruto de la efusión del Espíritu Santo, eran admirables, y todavía nos maravillamos al leer el relato de los comienzos de la Iglesia. El Espíritu descendía sobre aquellos a quienes el bautismo hacía discípulos de Cristo y los colmaba de carismas tan variados como asombrosos. Gracia de milagros, don de profecía, don de lenguas y otros 1000 favores extraordinarios concedidos a los primeros cristianos para que, al contemplar a la Iglesia hermoseada con tal profusión de magníficos dones, se pudiera ver muy claro que era verdaderamente la Iglesia de Jesús. Si leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, vamos a ver con qué fruición enumera el apóstol las maravillas de que él mismo era testigo. En cada enumeración de esos dones, que son muy variados, añade: el mismo y único Espíritu es quien obra todo esto, porque Él es amor, y el amor es fuente de todos los dones en el mismo Espíritu. Él es quien fecunda a esta Iglesia, que Jesús redimió con su sangre y quiso fuera santa e inmaculada. ¿En qué sentido es y puede llamarse al Espíritu Santo entonces alma de la Iglesia? Es evidente ante todo que el Espíritu Santo no es ni puede ser la forma sustancial de la Iglesia, en el sentido en que lo es el alma del cuerpo humano a quien informa. El alma, como es sabido y ha sido definido por la Iglesia, es la forma sustancial del cuerpo humano a quien anima. Como tal forma, tiene la misión de informar, o sea, de dar al cuerpo su ser de cuerpo humano, de formar con él un mismo y único ser, determinado específica y numéricamente por la propia alma. Es claro que el Espíritu Santo no puede ser alma de la Iglesia en este sentido, porque aparte de que la forma es parte de un compuesto determinado, y Dios no puede ser parte de nada ni de nadie, se entendería que la Iglesia tendría un ser sustantivamente divino, ya que formaría una misma sustancia con su forma, o sea que la Iglesia sería Dios, lo cual es herético y absurdo. Pero además de la función de informar, o además de dar al cuerpo el ser que tiene y de formar con él una unidad sustantiva, el alma posee y desarrolla otras funciones, tales como unificar las partes del cuerpo entre sí, vivificarlas y moverlas. Y esto sí que puede hacerlo y hace de hecho el Espíritu Santo como alma de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.